Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días a todos. Buenos días, amados del Señor, amadas del Señor. Que el Señor les bendiga en este precioso y maravilloso día domingo, 14 de febrero del año 2021. Hoy, en nuestro tiempo de estudio dominical, vamos a traer un nuevo tema. Pero antes, espero que a esas alturas ya tenemos control sobre los miedos perjudiciales en nuestras vidas, ya que aprendimos la semana pasada que hay que lidiar con el miedo y que hay dos tipos de miedo: el temor en reverencia a Dios, una reverencia a su poder y gloria, que es un temor bueno y beneficioso, y tenemos que conservarlo, pero que el segundo tipo es dañino y debe ser vencido. Esto es tener miedo de algo o tener miedo de alguien. Y ese era nuestro tema: cómo lidiar con el miedo. Y aprendimos que uno de los constituyentes básicos del miedo perjudicial es nuestra limitada conocimiento de la palabra de Dios. Normalmente nuestro enemigo, el diablo, capitaliza nuestro conocimiento limitado de la palabra de Dios y lo que el futuro tiene para nosotros. En Jeremías capítulo 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y también en el libro de Apocalipsis 12:11 dice que venceremos al enemigo con la sangre del Cordero y con la palabra de nuestro testimonio. Hermanos, hay que lidiar con el miedo. El miedo nos incapacita, el miedo nos limita, el miedo nos hace perder visión, el miedo nos hace dudar a Dios. Espero que a esas alturas habremos podido avanzar un poco más en esa confianza en el Señor y no tener miedo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces el título de nuestro estudio de hoy, de la lección número 20, lleva por título El temor al Señor. Y en este estudio aprenderemos por qué es necesario temer a Dios y cuáles son los beneficios de tener temor de Dios. ¿Por qué es necesario temer a Dios? ¿Cuáles son los beneficios de tener temor de Dios? Amén. Gloria a Dios. Para ese estudio, nuestro pasaje bíblico está en el libro de los Salmos, Salmos 111, versículos 4 al 10. Y nuestro pasaje bíblico para memorizar está en Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Salmo 111, 4 al 10 dice: Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen y siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarles las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Amén. Aleluya. Padre Santo del cielo, te damos las gracias por este tiempo que vamos a pasar a los pies tuyos, Señor, aprendiendo una vez más
un nuevo tema. Y el tema de hoy, el temor al Señor. Espíritu Santo, ayúdanos en esa enseñanza y que la entrada de la palabra de Dios traiga luz y entendimiento en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué es el temor al Señor? El temor al Señor es una confianza y reverencia a Dios, acompañada de un rechazo al diablo. También es la actitud interna de humildad y reverencia hacia Dios, a la luz de su propia revelación. Esto resulta en una expresión externa de la imagen de Cristo. No puedes servir a Dios o guardar sus mandamientos si su temor no está en ti. Por eso el libro de Deuteronomios 6:13 dice que al Señor tu Dios temerás y a Él le servirás y por su nombre jurarás. Amén. Pero sin embargo, hermanos, los creyentes no deben tener miedo de Dios, sino ver el temor del Señor como un respeto, como respetar, obedecer, someterse a su disciplina y adorarle contemplando su grandeza. Amén. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 10, dice: a fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué es necesario temer a Dios? Primero, se nos ordena temer a Dios por la santidad de Dios. En el libro de Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Se nos ordena temer a Dios por la santidad de Dios. También es necesario tener temor a Dios por su grandeza. Amén. Porque el Señor es el único a quien debemos de adorar. Es el único que tenemos que tener temor. En el libro del Segundo de Reyes 17:36 dice el Señor a su pueblo: en cambio, adoren solo al Señor, quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios solamente a Él. Si lees todo este pasaje bíblico del libro del Segundo de Reyes 17, verás la historia de cómo los hijos de Israel, por las circunstancias que les rodeaban, como a veces algunos de nosotros, algunas circunstancias que nos pueden influenciar a buscar otros dioses. Por eso el Señor en un momento tuvo que venirles a recordar, como se está recordando esta mañana, que solamente tenemos que adorar solo a Él. Tenemos que inclinarnos solamente ante Él para ofrecer nuestros sacrificios de adoración y alabanza solo a Él. Porque es necesario temer a Dios por su bondad y su perdón, sin las cuales hubiéramos acabado en el infierno, la perdición, la muerte eterna. Pero gracias que Dios envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para rescatarnos. En el libro de los Salmos 134 dice: pero en ti, Señor, hay perdón, para que seas reverenciado. Dios nos ha perdonado y tenemos que reverenciarlo. El temor del Señor también es necesario para la adoración, es necesario para el servicio, es necesario para guardarnos del pecado,
es necesario para administrar justicia, es necesario para el buen gobierno, es necesario para la perfección de la santidad en nuestras vidas cristianas. Si no tenemos el temor de Dios, será difícil que podamos realmente complacer a Dios. En el libro 2 de Crónicas, capítulo 19, 6, 9, les dice: y les dijo, piensen siempre que con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerde que no juzguen para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él está con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Dice, temed al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Amén. Por tanto, el temor a Dios nos ayuda a ser perfectos, para perfeccionar de la santidad de nuestras vidas cristianas también. Amén. Por los juicios venideros, contra los cuales no habría ninguna apelación si Cristo no hubiera pagado ese precio. El libro de Apocalipsis 14:7 dice, diciendo de gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda la contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la sanidad en el temor de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos que tener a Dios. ¿Por qué tenemos que tener? Porque es necesario tener temor a Dios. ¿Por qué es necesario? Porque la Biblia nos lo ordena, porque su palabra nos lo ordena. Tenemos que temer a Dios por su grandeza, por la bondad, por su perdón, los cuales hubiéramos acabado mal sin su perdón. ¿Por qué? Porque necesitamos ese temor de Dios para poder ser mejores y mejores cada día. Y Dios nos ayude a que realmente tengamos ese temor en nuestros corazones para ser mejores cada día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son los beneficios del temor de Dios? ¿Cuáles son los beneficios? El tener temor de Dios agrada al Señor, y Él a cambio trae bendiciones a la persona que tiene ese temor. Da un profundo entendimiento y sabiduría. Eso es cuando tenemos los beneficios. El Señor nos da entendimiento, nos da sabiduría. Es un arma única. Es un arma única en contra del pecado. Porque cuando tenemos temor a Dios, dice, nos apartaremos del mal y del pecado. Trae protección para los creyentes. Los beneficios, uno de los beneficios es eso. Trae temor, trae protección para los creyentes y sus seres queridos. Si tú tienes temor al Señor, te incrementarás en todo lo que hagas. Su piedad sobre ti será incrementada. Amén. El temor de Dios hace a una persona aceptable delante de Dios. Hace descender su misericordia. Amén. En el libro de los Salmos, Salmo 103, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice, el Señor es como un padre
con los hijos. Es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Amén. Por eso tenemos que tener ese temor a Dios. Porque uno de los beneficios de tener temor de Dios trae respuesta a las oraciones. Nos separa del diablo. Nos trae confianza en nuestras vidas. Garantiza las verdaderas riquezas, honra en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer Proverbios 22:4. Proverbios 22:4 dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conduce a riquezas, a honor y a una larga vida. La verdadera humildad y el temor del Señor, temor de Dios, conduce a riquezas, a honor y a una larga vida. Amén. Trae protección para los creyentes y sus seres queridos. Si tú temes al Señor, te incrementarás en su piedad y su amor sobre tu vida. Hace a una persona aceptable delante de Dios. Hace que una persona sea aceptable delante de Dios. Hace descender su misericordia sobre nuestras vidas, el temor de Dios. Amén. Trae una larga vida, como hemos leído. Trae respuesta a nuestras oraciones. Nos separa del diablo. Trae confianza. Garantiza las verdaderas riquezas, la honra y una larga vida. Amén. Gloria a Dios. En conclusión, hermanos, teme al Señor. Teme al Señor, el Dios Todopoderoso. Aleluya. Espero que cuando tengas un tiempo, profundices sobre estos estudios, lee todos los pasajes bíblicos, medita sobre ello, porque, como hemos dicho, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Si uno teme a Dios, tiene grandes beneficios. Y la falta de temor a Dios trae condenación, trae ruina, trae pobreza, porque es donde abrimos la puerta al enemigo por nuestra falta de desconocimiento. Por eso te vas a preguntar, hay dos preguntas: ¿por qué debes de temer al Señor? ¿Y cuáles son algunas de las consecuencias? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de tener el temor del Señor? Amén. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de tener temor al Señor? Lo hemos leído, lo hemos estudiado. Nos trae protección, nos trae muchos beneficios. Es bueno y agradable temer al Señor. Es un temor bueno que debemos de conservar. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga en este maravilloso día domingo. Que tengas un domingo de celebración. Que en la palabra del Señor de hoy, Dios pronuncie una palabra que hará rema en su vida y traerá cumplimiento en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Shalom.